Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44 y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy abordaremos un tema que ha causado muchas interrogantes. Nos referimos a la seroprevalencia. ¿Qué significa este término? Bueno, se refiere, o más bien refiere el porcentaje de población que ha sido infectada con un virus en determinada pandemia o epidemia. Hasta hace algunos meses, la seroprevalencia en el mundo respecto a COVID-19 era muy baja y esto, sin duda alguna, sorprendió a algunos científicos, sobre todo porque se creía que ante tal avance tan rápido y evolutivo del virus, habría ya una gran cantidad de personas infectadas en el mundo. Sin embargo, al parecer aún no es así. Hoy estaremos revisando las cifras más actuales y, por supuesto, estaremos explicando por qué es importante conocer la seroprevalencia entre la población. Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México están recomendando y, por supuesto, exhortan a la población a usar ya de manera permanente el cubrebocas, sobre todo en esta época invernal, la época de invierno que ha llegado ya a la parte norte del continente americano. Hoy más que nunca se hace indispensable el uso de las mascarillas, dicen los expertos, debido a que habrá presencia o hay ya presencia de más virus más allá del SARS-CoV-2. Aprueban de manera urgente pruebas caseras para detectar coronavirus en casa. De esto también estaremos hablando hoy. Le invitamos para que esté atento. Y vacunar al 20% de la población en América Latina podría costar más de $2,000 millones. Hay que recordar que para que se pueda hablar de una inmunidad generalizada a través de la vacuna, se requiere que el 70% de la población haya recibido el biológico. De esto también estaremos hablando hoy y nuestros reportes vendrán de Panamá y Ecuador. Nuestros compañeros reporteros nos estarán informando. Vamos pues a nuestra pieza introductoria. En esta ocasión es nuestra compañera Rocío López Fonseca quien nos presenta el siguiente informe. Con el objetivo de favorecer la rápida identificación de los contactos de pacientes infectados por SARS-CoV-2 y por tanto el control de la pandemia, se realizan diferentes metodologías y recomendaciones, sobre todo estudio de contactos aplicables a la atención primaria y a la salud pública. Entre ellos, se realizan estudios de seroprevalencia. ¿Pero qué son los estudios de seroprevalencia? Esta investigación sirve para conocer la cantidad de gente que se ha infectado de una enfermedad. Hay que tener en cuenta que muchos pacientes no son detectados por el sistema sanitario porque no les han hecho la prueba. Desde enfermos leves que no ingresaron en el hospital a casos asintomáticos que nunca llegaron a consultar a un médico. La inmunidad generada ante el virus por aquellas personas que han conseguido superar el coronavirus es una de las grandes incógnitas, sobre todo saber con certeza el tiempo de inmunización. En este sentido, numerosos países han realizado estudios de seroprevalencia con el objetivo de poder determinar el impacto real de la pandemia en las poblaciones y contar así con estimaciones del porcentaje de personas que se han infectado. Por ello existe un gran reto, ya que una gran parte de los contagiados presentan la enfermedad de forma asintomática, por lo que no hay registro de ellos. Sin embargo, los estudios de seroprevalencia pueden subestimar la inmunidad generada ante el coronavirus. Durante varios meses, los científicos han cuestionado si la presencia de anticuerpos era un dato fiable de averiguar si una persona era inmune a la COVID. Diversas investigaciones realizadas en distintos países desde el inicio de la pandemia revelaron que se ha registrado una rápida disminución en la cantidad de anticuerpos en los generados por los pacientes que han cursado la enfermedad de forma leve, informó Rocío López Fonseca.
Antes de entrar de lleno al tema, vamos a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el más reciente informe. Antonio, te saludamos. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos de COVID-19 confirmados en el mundo superan ya los 55 millones después de que la Organización Mundial de la Salud registrara 530.000 nuevos contagios la jornada pasada. Los fallecidos en la pandemia se mantienen en 1,3 millones, mientras que en el día de ayer se notificaron 9.220 muertes, unas 2.000 más que el martes. Tanto la curva de casos diarios como la de fallecimientos se mantienen en ascenso a nivel global. En Europa, la gráfica se había mostrado en situación descendente durante los últimos días tras varias semanas de confinamientos y otras medidas de limitación de movilidad, pero ayer volvió a aumentar el número de casos confirmados. El continente americano sigue siendo el más afectado, con 23,5 millones de casos, siendo Estados Unidos y Brasil los países con mayor número de contagios en esa zona. En Estados Unidos se registraron ayer 1.582 muertes, el dato más alto de fallecimientos en lo que va de semana en el país norteamericano. En Europa, que es el segundo continente con peores datos, Rusia, Francia, España y Reino Unido son los más afectados por este orden. El viejo continente ha registrado 348.000 muertes asociadas al virus en los casi 11 meses de pandemia. Le sigue en número de casos el sur de Asia, ya que la India es el país con mayor número de contagios después de Estados Unidos, 9 millones. Pese a las negativas cifras, el día de ayer estuvo marcado por una buena noticia en el ámbito sanitario, al anunciarse el fin del brote de ébola en la República Democrática del Congo, contra el que se han usado vacunas que necesitaban conservarse por debajo de los 80 grados bajo cero. Esta conservación en ultrafrío es la misma que se necesita para la vacuna contra la COVID que desarrolla la farmacéutica estadounidense Pfizer junto a la alemana BioNTech, aspecto que puede suponer una dificultad para su distribución a nivel mundial. Por esta razón, la Organización Mundial de la Salud dijo ayer que esta victoria en el Congo servirá para aprender lecciones en la batalla contra la COVID. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Interesante este dato que nos comparte nuestro compañero Antonio Broto en medio de las malas noticias de los últimos días por el incremento en el número de casos, no solamente en el continente europeo, también en América Latina. Está la noticia de que se ha controlado el ébola en el continente africano, pero el dato interesante que nos comparte Antonio, además obviamente de esta buena noticia, es que la vacuna que se requiere para inmunizarse contra ébola se tiene que conservar en refrigeración por debajo de los 80 grados centígrados, es decir, menos 80 grados centígrados, lo cual nos da una lección o nos permite comprender que si bien es muy complicado mantener una vacuna en estos grados de refrigeración, no es imposible y puede funcionar. Lo decimos porque la vacuna que hoy por hoy están desarrollando Pfizer y BioNTech, un laboratorio estadounidense, el otro alemán, que trabajan en conjunto para tener esta vacuna en contra de COVID-19, requiere una refrigeración de menos 70 grados centígrados. La comunidad científica, los médicos, han estado muy preocupados porque consideran que es muy complicado distribuir una vacuna bajo estas condiciones. Sin embargo, lo que hoy refiere la Organización Mundial de la Salud es que se puede, es complicado, pero se puede. Y para ejemplo, ahí está el caso del ébola. Así que bueno, por supuesto que tendremos más de esta información. Mientras tanto, le contamos que Estados Unidos actualiza su base de datos de cero prevalencia del SARS-CoV-2, un país que tiene más de 10 millones de personas contagiadas. Escuchemos cuál es el porcentaje de cero prevalencia. Estados Unidos realiza varios estudios de cero prevalencia geográfica a gran escala para obtener más información acerca del porcentaje de personas en esa nación que se infectaron por SARS-CoV-2. Los CDC realizan estos estudios de cero prevalencia con análisis de sangre para identificar a las personas de una población que desarrollaron anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Los resultados de las pruebas de anticuerpos pueden aportar información sobre infecciones anteriores en personas que tuvieron muchos, pocos o ningún síntoma. Todavía no se sabe si los anticuerpos contra el SARS-CoV-2 protegen contra una nueva infección.
La evidencia sugiere que la cantidad detectable de anticuerpos en los pacientes podría reducirse a lo largo del tiempo al usar ciertas pruebas. Los estudios de cero prevalencia iniciados con laboratorios comerciales comenzaron en 10 sitios que notificaron transmisión temprana del SARS-CoV-2 en la comunidad, dentro de los Estados Unidos. Ahora, los estudios de cero prevalencia de laboratorios comerciales se ampliaron a 50, el Distrito de Columbia y Puerto Rico. Los CDC también están realizando un estudio de cero prevalencia de alcance nacional entre donantes de sangre, informó Rocío López Fonseca. Y mire, en más información, ya se lo comentábamos en los titulares al inicio de este espacio, la Universidad Nacional Autónoma de México, la universidad pública más grande de México, está insistiendo o insiste a la población para que use cubrebocas principalmente y particularmente durante esta temporada invernal. Debido a que se prevé un incremento de contagios de COVID-19 en la próxima temporada de invierno, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México recomendaron usar de manera permanente el cubrebocas, además de mantener las medidas de higiene. El incremento de la enfermedad se estima principalmente de diciembre a febrero, cuando el SARS-CoV-2 puede combinarse con ciertos virus como el de la influenza y otros microorganismos de la temporada. El virus es una pequeñísima partícula inerte que no se mueve por sí mismo, sino que la gente lo transporta y lo lleva a través de las secreciones respiratorias una vez que están infectadas, explicó Samuel Ponce de León Rosales, coordinador de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus y el titular del Programa Universitario de Investigación en Salud. Además, Diana Vilar Comte, infectóloga y académica de la Facultad de Medicina, señaló que hoy existen evidencias científicas suficientes para recomendar el uso universal de cubrebocas o mascarillas tanto en la población que está dentro de hospitales como fuera de ellos. Deben cubrir la nariz, boca y la barbilla. Recomendó los cubrebocas de doble capa para la población en general y los de triple capa para el personal hospitalario. Por otra parte, Armando González Sánchez, ingeniero químico e investigador del Instituto de Ingeniería, comentó la importancia de ventilar los espacios, sobre todo para que se desintegren partículas de saliva y aerosoles con potencial contagio de SARS-CoV-2, informó Elizabeth Ortiz. Bueno, y ahí está la clave sobre el uso del cubrebocas o mascarilla. No solamente hay que portarlo, lo más importante es portarlo bien, cubrir nariz, cubrir boca y tratar de tener un cubrebocas que sea lo suficientemente impermeable para evitar que tanto los virus que nosotros expulsamos como los que respiramos pues ingresen o más bien tengan mayor dificultad para ingresar. Esto se logra con cubrebocas que tienen una permeabilidad alta. Y miren, más información, aprueban de manera urgente una prueba casera para detectar coronavirus en casa. Anunció la FDA que aprobó de manera urgente la primera prueba de autodiagnóstico de COVID-19 casera. Se trata de un mecanismo de autoevaluación que proporciona resultados rápidos. El kit de prueba Lucira COVID-19 All-in-One es una prueba molecular de un solo uso que está destinada a detectar el coronavirus SARS-CoV-2 que causa la COVID-19. Los resultados se presentan en media hora. El comunicado de la agencia explica que se trata de un dispositivo de máxima rapidez para la detección del coronavirus y que permitirá a millones de personas la detección del contagio en el hogar, con lo que se pueden tomar medidas inmediatas de aislamiento. Esta nueva opción de prueba es un avance para el diagnóstico importante. Permite abordar la pandemia y reducir la presión en el sistema público de salud, según explicó el comunicado. Además del hogar, esta prueba se puede utilizar en entornos de atención sanitaria como consultorios médicos, hospitales, centros de atención de urgencias, farmacias y salas de emergencia. Está recomendado para todas las edades, pero solo los profesionales sanitarios están autorizados para hacer la prueba a los menores de 14 años. La prueba se puede adquirir solo con receta médica, informó Rocío López Fonseca. Vamos a hacer una pausa brevísima, regresamos con mucha más información.
Hemos hablado a lo largo de las últimas semanas de las buenas noticias que han dado algunos laboratorios que están desarrollando vacunas contra el virus del SARS-CoV-2. Hablamos particularmente de tres, nos referimos a la de Pfizer y BioNTech, que han dicho tienen un alto porcentaje de efectividad. Hablamos también de la vacuna que se desarrolla en Rusia y que es conocida como la Sputnik V, y la más reciente, la vacuna de Moderna, esta compañía estadounidense que también ha hablado ya de los avances contundentes que ha tenido en la seguridad y eficacia de su vacuna. Pero mire usted, no solamente es necesario contar con un biológico seguro, falta todavía que los países cuenten con los recursos necesarios para adquirir estos biológicos. Se dice que para vacunar solamente al 20% de la población en América Latina se requieren más de $2,000 millones. El subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, Jarbas Barbosa, advirtió que distribuir las vacunas contra la COVID-19 será difícil y costoso. Por ello, el organismo internacional ya está trabajando con los países de la región para facilitar el acceso a las vacunas contra la COVID-19 en el marco del mecanismo COVAX y les va a ofrecer la opción de adquirirlas en bloque a través de su fondo rotatorio. Hasta el momento son 28 países autofinanciados que ya firmaron el acuerdo con este mecanismo, mientras que hay otros 10 elegibles para recibir financiamiento. En esos casos, la OPS se asoció con el Banco Interamericano de Desarrollo, la Unión Europea y otras instituciones financieras, además de donantes, para asegurar este financiamiento. Aunque las compañías farmacéuticas ya se adelantaron a las publicaciones científicas y afirman que las vacunas tienen una alta eficacia, el director señaló que solo el biológico que demuestre ser seguro y eficaz será aprobado por los organismos reguladores. Desde que comenzó la pandemia, más de 23 millones de personas se han infectado con COVID-19 en la región y hay más de 680,000 muertes a causa del virus. Durante la última semana, Las Américas informó de casi 1.5 millones de casos nuevos y 19,000 muertes debidas a COVID-19. América del Norte, incluidos Estados Unidos, México y Canadá, siguen siendo un importante impulsor de estas nuevas infecciones, y en América Central, la respuesta al virus se está viendo afectada por los huracanes, informó Elizabeth Ortiz. Y acompáñenme precisamente a ver cómo avanza esta carrera por encontrar un biológico efectivo en contra del virus del SARS-CoV-2. Ahora es la farmacéutica Pfizer quien anunció un incremento en la eficacia de su vacuna contra la COVID-19. Detalla un comunicado de la empresa que cuenta con una eficacia del 95% a partir de los 28 días después de la primera dosis. Según el documento, en esta última evaluación de la fase 3, se han identificado 170 casos confirmados de COVID-19, de los cuales 162 se observaron en el grupo de placebo frente a 8 en el grupo al que se administró la vacuna. En total, cerca de 43,000 personas han participado en este ensayo en todo el mundo, de los cuales más de 41,000 recibieron una segunda dosis el pasado 13 de noviembre. Detalla el reporte que la eficacia fue constante según la edad, el género, la raza y la etnia, pero sobre todo se observó buenos resultados en adultos mayores de 65 años. Según Pfizer, los datos demuestran que la vacuna fue tolerada en todas las poblaciones con más de 43,000 participantes inscritos y que no se observaron problemas de seguridad graves. Los únicos efectos secundarios importantes han sido fatiga en el 3.8% y dolor de cabeza en el 2%. La farmacéutica pretende enviar en unos días sus conclusiones a las agencias estadounidense y europea del biológico para compartir los datos con otras agencias reguladoras de todo el mundo. La empresa espera producir a nivel mundial hasta 50 millones de dosis de vacunas en 2020 y hasta 1.300 millones de dosis para fines de 2021, precisó el comunicado de Pfizer, informó Rocío López Fonseca. Interesantes estos avances que ya le compartíamos de los diferentes laboratorios trabajando contrarreloj y a marchas forzadas por obtener un biológico. Sin embargo, y como lo hemos explicado en reiteradas ocasiones,
Una vacuna no será la panacea para terminar con esta pandemia de COVID-19. Es importante también los cuidados, el autocuidado que cada uno de nosotros tengamos para evitar infectarnos. Evidentemente, los gobiernos tendrán que hacer o seguir haciendo la tarea para reforzar los sistemas sanitarios, los sistemas de salud que sean capaces de soportar y de sostener la cantidad de enfermos por COVID-19 que día a día llegan a los hospitales. Y por otro lado, la carrera también que se lleva a cabo para encontrar un medicamento efectivo y específico en contra de COVID-19 o para tratar COVID-19. Esto sin duda forma parte de todos los elementos que se requieren para abatir esta pandemia que tanto daño ha causado al mundo en apenas unos cuantos meses. Y mira, el 15% de los pacientes con COVID-19 en graves desarrollaron coinfecciones bacterianas, esto de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. El problema a largo plazo del uso inadecuado de antibióticos por parte de personas y en los entornos de atención médica está empeorando como resultado de la pandemia de COVID-19. Según la investigación realizada por la Organización Mundial de la Salud en Europa y los informes de campo. A pesar de que los antibióticos no tratan ni previenen infecciones virales como COVID-19, los resultados de la investigación de conocimiento del comportamiento realizada en 9 países y áreas de la región de Europa mostraron que el uso de antibióticos aumentaba a lo largo de la pandemia junto con los casos. De los que tomaban antibióticos, del 79% al 96% informó que no se había infectado con COVID-19, pero que estaba tomando antibióticos de manera inapropiada, creyendo que evitaría esta infección. La evidencia indica que hasta 15% de los pacientes con COVID-19 gravemente afectados desarrollan una coinfección bacteriana y podrían necesitar antibióticos, mientras que 75% realmente los recibe. Los antibióticos salvan vidas y se debe garantizar su eficacia durante el mayor tiempo posible. Algunos pacientes con COVID-19 grave también tienen coinfecciones bacterianas y necesitan antibióticos para sobrevivir, explicó el director de la División de Programas Sanitarias Nacionales de la OMS en Europa, Nino Bertuzuli. Por otra parte, el doctor Fabio Soldani es un especialista en enfermedades infecciosas en Verona, Italia. Su experiencia al frente en el norte de Italia, la primera zona de Europa gravemente afectada por COVID-19, confirma lo difícil que fue al principio restringir el uso de antibióticos. A pesar de estas medidas, el hospital, como muchos otros de esta región, ha tenido que lidiar con el aumento de los niveles de bacterias resistentes a los antibióticos durante la pandemia, informó Elizabeth Ortiz. Muchas gracias, Elizabeth, por esta información. Precisamente ayer o esta semana, ya la verdad es que estoy un poco perdida con los días, abordábamos precisamente este tema con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, quien ya nos acompaña en este espacio, en esta mesa. Doctor. Buenos días, Belén. Bienvenido. Qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, hablábamos de los riesgos de infección que pueden contraer pacientes con COVID-19 que son hospitalizados y que, bueno, son susceptibles de infectarse con otros virus y bacterias que existen en los mismos hospitales. Precisamente nuestra compañera Elizabeth Ortiz nos recordaba este tema. Pero bueno, doctor, el tema que hoy nos ocupa, vamos al tema que hoy nos ocupa y que tiene que ver con la seroprevalencia. ¿En qué consiste la seroprevalencia, doctor? Bueno, es una palabra compuesta. Prevalencia, que es la presencia de, y el caso de cero se refiere a el suero de los pacientes. Entonces es como la presencia de algo en el suero, que habitualmente es la medición de anticuerpos. Casi siempre que hablamos de seroprevalencia nos referimos a la presencia de anticuerpos contra algún patógeno. Esto es para muchas enfermedades infecciosas. En el caso específico de COVID-19, la seroprevalencia o los estudios de seroprevalencia se han de igual manera identificado como sinónimo de encuesta serológica. Es prácticamente lo mismo. Y tiene como propósito identificar en una población determinada qué porcentaje tienen ya anticuerpos contra COVID-19, primero
para conocer quién ya estuvo en contacto, independientemente de haber tenido sintomatología o no haberla tenido. Y por otro lado, orientar la posibilidad de qué porcentaje de la población podría tener algún grado de protección contra COVID-19. Ya hemos dicho en múltiples momentos que el tener anticuerpos positivos contra SARS-CoV-2 tampoco es garantía de inmunidad absoluta. Hay algunas pruebas que están realizándose ya y que se están validando en algunos países para medir anticuerpos neutralizantes, es decir, ahora sí, anticuerpos muy específicos que se consideran protectores contra este nuevo coronavirus. Pero en general, por ahora, las pruebas de cero prevalencia o las encuestas serológicas es lo que se ha realizado en regiones, en países, en ciudades, etcétera, para identificar qué porcentaje de la población ya ha tenido contacto con este nuevo coronavirus. Doctor, recuerdo que al inicio de la pandemia y una vez que Europa había pasado la primera ola, en el caso particular de España, por ejemplo, que había sido uno de los países que más número de casos había registrado, la seroprevalencia en aquella etapa de la pandemia estaba muy baja todavía, doctor. Muy baja. Está muy baja todavía en la mayor parte de sitios en que se ha realizado alguna encuesta serológica. México está realizando algunas encuestas serológicas, particularmente en zonas del Distrito Federal, porque incluso hubo un recurso destinado para ese propósito por parte de los Estados Unidos. Si mal no recuerdo, Belén, $3 millones o algo por el estilo, para realizar estudios de cero prevalencia. Pero efectivamente los primeros que vimos publicados fueron, por ejemplo, en el condado de Los Ángeles, tienes razón, en España, en múltiples municipalidades en España, y se han realizado ya en diversos países de Europa. Y también, lo que bien señalas, muy baja la cero prevalencia, 5% en los casos en los que más alta seroprevalencia se ha encontrado. Cuando hablamos de población general, se puede realizar seroprevalencia en grupos específicos, eso hay que comentarlo. Por ejemplo, yo puedo decir que vamos a realizar un estudio de seroprevalencia en personas que tuvieron COVID-19 para identificar qué porcentaje ha desarrollado anticuerpos después de un episodio de infección por SARS-CoV-2. Y ahí la seroprevalencia ha estado en el orden del 92 a 94%. Por supuesto, son personas ahí que están identificadas ya de antemano como haber tenido COVID-19. Pero, por ejemplo, puedo realizar un estudio de seroprevalencia, además de en la población general, puedo decir, a ver, en específico en pacientes con diabetes, ¿qué seroprevalencia existirá de anticuerpos contra SARS-CoV-2? ¿Y por qué en diabetes? Bueno, porque sabemos que es una de los grupos de la población con mayor susceptibilidad o vulnerabilidad para desarrollar infección por SARS-CoV-2. Entonces, cuando hablamos de seroprevalencia tenemos que decir exactamente en qué grupo se realizó o si es una seroprevalencia en una población general que habitualmente se realiza de forma aleatoria y que habitualmente decimos que para que sea una muestra estadísticamente significativa debe realizarse más o menos en el 10% de esa población, más o menos, porque realmente se tendría que calcular la muestra con algunas fórmulas estadísticas para decir
que se trata entonces de una muestra estadísticamente significativa. Claro. Doctor, vamos a la pausa, regresamos claro, con mucho más gusto del tema. Usted no se vaya, volvemos en unos minutos. El gobierno ecuatoriano sugirió a los municipios del país la suspensión de las fiestas decembrinas para evitar aglomeraciones y por ende la propagación del coronavirus. Los casos de COVID-19 están a la alza en el Ecuador. Tras 2 feriados, los contagios confirmados del nuevo coronavirus superan los 180,000. Aunque las autoridades aseguran que no es un rebrote, el aumento de casos es significativo. Y es que en los últimos 7 días se han registrado 7.190 nuevos contagios a nivel nacional. Quito, la capital ecuatoriana, es la ciudad con más infectados. Actualmente sobrepasa los 59,000. Lo que sí estamos viendo y lo que sí es factible que suceda es que tengamos un repunte de casos que lo tenemos ahora y posiblemente lo tendremos para los meses de enero, febrero, si es que no tomamos las medidas correspondientes. En consecuencia, en Quito se han suspendido las celebraciones públicas masivas por la fundación de la ciudad, Navidad y fin de año. Porque esto genera muchísimas aglomeraciones. Hasta antes del estado de excepción, el país registraba en septiembre 5.518 aglomeraciones. En octubre tuvimos 14.517. Y tan solo a medio mes de noviembre ya tenemos 12.933. La finalidad de las medidas es frenar la propagación del virus. En la capital, por ejemplo, los hospitales han empezado a colapsar, como es el caso del IES Quito Sur. Las 43 camas de cuidados intensivos que tienen están copadas y aún existen pacientes en lista de espera. Tenemos en este momento más de 10 pacientes en espera. Entre tanto, la situación de Guayaquil es similar, ya que según el COE cantonal, la ocupación de camas UCI en el puerto principal es del 90%. Y en camas hospitalarias, es decir, las normales, en un 50%. No obstante, la alcaldesa de Guayaquil manifiesta que existe una ligera tendencia a la baja durante las últimas semanas en cuanto a los nuevos contagios de COVID-19 en la ciudad. El último reporte en comparación con la cifra más alta es el siguiente. Tenemos en casos sospechosos al momento 11.3 por cada 10.000 habitantes. Cabe destacar que hasta el cierre de este reportaje, el puerto principal del Ecuador registra un total de 16.075 casos del nuevo coronavirus. Aprovechamos para enviar un saludo a nuestros hermanos ecuatorianos que nos siguen a través de la televisora pública. Y hasta el viernes 13 de noviembre, Panamá registraba 144,000 enfermos. El gobierno implementó el uso obligatorio de cubrebocas y cuarentena. Desde el 9 de marzo, cuando se detectó el primer caso del nuevo coronavirus, hasta el 13 de noviembre, Panamá registra 144,447 contagiados de la COVID-19 y 2,856 muertos. Los pacientes recuperados ya suman 123,229 personas. La estrategia inicial de las autoridades panameñas fue aplicar cuarentena total, detener las actividades no esenciales y establecer días y horarios para la movilización de las personas. Además, desde junio, el uso de mascarilla es obligatorio para movilizarse en el territorio panameño. Estas medidas fueron acompañadas con un agresivo plan de trazabilidad para detectar a enfermos de la COVID-19 y cortar la cadena de contagios. Panamá ha realizado hasta el 13 de noviembre más de 750,000 pruebas. Para evitar un desborde de los hospitales, se hizo una reorganización de instalaciones de salud de diversas categorías, además de la construcción de un hospital de campaña y la habilitación de espacios de distintos tipos para que puedan ser ocupados como instalaciones médicas. Panamá cuenta con 5.380 camas regulares y 603 para cuidados intensivos. Además, aquellas personas con síntomas moderados o leves que no puedan pasar el periodo de aislamiento de forma adecuada en sus hogares, se habilitaron 11 hoteles en todo el país que funcionan como centro de monitoreo y evitan la saturación de hospitales.
A partir del mes de octubre de 2020, las autoridades iniciaron la reapertura en gran parte del país. Se flexibilizó el horario de toque de queda, se permitió el movimiento libre los domingos, se quitaron los cercos sanitarios y se permitió la movilización libre de la población en todo el país. Se permitió la recepción de clientes y comensales en comercios y restaurantes respectivamente, el uso de parques y áreas recreativas para el ocio y el ejercicio y un buen número de actividades no esenciales como visitas a la playa o usos de piscinas. Después de muchos meses de detenida la actividad aérea comercial, se permitió el ingreso y salida de viajeros. Para mantener control se aplicaron medidas de seguridad, como la realización de la prueba de la COVID-19 con un máximo de 48 horas de anticipación a la llegada a Panamá, así como la realización de pruebas a los pasajeros que llegan al istmo. Un concepto importante en la estrategia de las autoridades de salud es el de la burbuja social. Se recomienda el contacto cercano y la realización de actividades recreativas solo con aquellos que conviven en el mismo espacio residencial. Todos los demás que no cumplen con esas características se deben mantener las medidas de seguridad como distancia de 2 metros y el uso permanente del cubrebocas. La burbuja reduce el contagio y en caso de que alguien dentro del grupo resulte positivo al virus, facilita la trazabilidad. Durante la segunda semana de noviembre se anunció que el gobierno de Panamá garantizó $48 millones para la compra de 4 millones de vacunas del COVID-19 de la farmacéutica Pfizer. Estas vacunas se aplicarán a 2 millones de ciudadanos a raíz de 2 dosis por individuo. Aunque continúa la reapertura de actividades y negocios que estaban clausurados, como los gimnasios, las autoridades han advertido que existe la posibilidad de restablecer varias de las restricciones que se han suspendido. Todo dependerá de la evolución de las cifras de contagio, el índice de trazabilidad, la mortalidad y otros indicadores. Gracias por este reporte que nos llega desde Panamá. Por supuesto, también un saludo a quienes nos siguen en este país a través de las televisoras públicas. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, regresamos al tema que hoy nos ocupa y que tiene que ver con la seroprevalencia. Ya nos explicaba en qué consiste y por qué es importante conocer o tener este dato, doctor. Mira, es importante porque esto nos va permitiendo también conocer qué tan contundente ha sido el control de la pandemia en ciertos lugares, en ciertas regiones. Como te digo, los estudios de seroprevalencia deben tener un objetivo, un propósito en particular. Por ejemplo, Estados Unidos tiene reportados una serie de estudios de seroprevalencia en personas que acuden a realizarse exámenes de laboratorio a laboratorios comerciales por otros diversos motivos. ¿Cuál ha sido la metodología de estos estudios de seroprevalencia? Bueno, han obtenido muestras de sangre de laboratorios de 10 estados de la Unión Americana. Está Connecticut, está Nueva York, está Florida, están algunos condados del sur de San Francisco, al sur de San Francisco, está Utah, bueno, alrededor de 10 estados. Y estuvieron tomando estas muestras de estos laboratorios comerciales a los que las personas no fueron por el propósito de realizarse detección de anticuerpos contra SARS-CoV-2, no, fueron por otros motivos, control de sus enfermedades crónicas, en fin. Y les realizaron, además, a estas regiones, seguimiento a lo largo de algunos meses para identificar esa seroprevalencia. La seroprevalencia está en el 1% y en el lugar en el que más alta encontraron, 6.7%. Promedio, 2.5, 3% de seroprevalencia. Y en personas que acudieron por algún motivo médico a realizarse exámenes de laboratorio. Entonces, esto nos habla, y luego estamos hablando de los Estados Unidos, que hoy por hoy tiene más de 12 millones de personas
acumuladas a lo largo de los meses de pandemia por COVID-19, que es el país que tiene más casos en el mundo. Entonces, pues sigue siendo muy baja la seroprevalencia, Belén. Y a lo primero que nos debe llevar es a la reflexión de que aún con lo intensa que ha sido la pandemia, 56 millones de personas ya se han reportado a nivel mundial, todavía el porcentaje de la población mundial que se ha detectado con anticuerpos contra SARS-CoV-2, pues es bajísima, es realmente muy baja. Esto, por un lado, digamos que es pues negativo porque uno hubiera esperado que más personas tuvieran anticuerpos, lo cual podría orientar a la posibilidad de inmunidad. Pero por otro lado, nos sugiere que aún con lo grave que ha sido esta pandemia, pues el 98% de la población mundial no ha tenido contacto con el virus. Y esperemos que no lo tenga. Esperemos que en su momento el desarrollo de anticuerpos sea por motivos de vacunación y no por exposición a este patógeno que causa una letalidad de entre el 3 y el 4%, ¿no? No correr ese riesgo, no exponernos a ese riesgo. Claro. Así están los estudios de seroprevalencia. Doctor, con otras pandemias, por ejemplo, el caso de H1N1, los estudios de seroprevalencia que arrojaron, ¿fue un virus que avanzó de manera más rápida o más lenta? Fíjate, Belén, que para el caso de los virus de influenza es muy problemático la realización de estudios de seroprevalencia porque tienen mucha reacción cruzada inmunológica con otros virus también de influenza. Pero, por ejemplo, si uno quisiera medir anticuerpos específicamente contra el H1N1 que causó la pandemia del 2009, nos encontraríamos con la posibilidad de mucha población con anticuerpos positivos, pero en donde posiblemente no sean anticuerpos específicos contra H1N1, sino incluso contra otros virus de influenza con los que seguramente ya hemos estado en contacto a lo largo de nuestra vida. Ese es otro detalle de los estudios de seroprevalencia. Tiene uno que identificar aquellas enfermedades infecciosas que te pueden generar resultados, los conocemos como reacciones cruzadas de anticuerpos con otro tipo de patógenos. Claro. En el caso de SARS-CoV-2, difícilmente nos vamos a encontrar mecanismos cruzados de inmunidad, porque ahí no han sido muchos los virus o los coronavirus circulantes en la población mundial. Han sido 7. Los 3 últimos han sido los más graves, SARS, MERS y SARS-CoV-2. Entonces, eventualmente podría haber un anticuerpo cruzado a alguno otro de los coronavirus, eso hay que decirlo, pero no es tan alta la frecuencia de respuesta inmune cruzada como con el caso de influenza, por ejemplo. Muy bien, doctor, vamos a hacer una pausa más y regresamos para entrar a la recta final. Estaremos haciendo algunas conclusiones sobre la importancia de la seroprevalencia, de estos estudios de seroprevalencia en el mundo y, por supuesto, también comentarios sobre esta prueba rápida casera que se aprobó ya por la FDA, que sin duda alguna también suma a las buenas noticias que hemos tenido en las últimas horas. Una pausa, volvemos. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia, hoy hablando de estudios de seroprevalencia
en el mundo. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, hablábamos ya que en aquellos países donde se han hecho ya algunos estudios, la seroprevalencia continúa siendo baja respecto a la situación y a la condición en que ha puesto al mundo este nuevo coronavirus, doctor. Claro, Belén, porque mira, aunque han ocurrido 56 millones confirmados a través de exámenes de laboratorio, sumémosle a esto alrededor de 30% de casos asintomáticos que probablemente no acudieron a realizarse nunca una prueba de laboratorio y por lo tanto pasaron como casos inadvertidos. Si fuera así, entonces estaríamos sumando 15 millones de personas más, estaríamos sumando 15 millones de personas más, con lo que estaríamos en alrededor de 70 millones de personas en el mundo infectadas por SARS-CoV-2. Y pues esto en proporción con los 7.500 millones de personas que somos en el mundo, pues realmente es una muy baja proporción de contacto con este virus. Evidentemente que por la gravedad de la enfermedad, por la letalidad que ha generado esta enfermedad, por el impacto a la salud pública, por el impacto a las economías, etcétera, bueno, pues sabemos que ha sido una de las pandemias más intensas y más lamentables que ha sufrido la humanidad a lo largo de su historia. Pero sí, es muy baja todavía la proporción de personas que han tenido contacto con SARS-CoV-2 de acuerdo a estos estudios de seroprevalencia. Ahora, cuando ocurra la vacunación, Belén, ahí van a ser interesantes estudios de seroprevalencia, pero precisamente ahora para identificar el impacto de la vacunación. Ahí lo que se esperará es evidentemente que quien esté vacunado tenga anticuerpos de tipo IgG contra SARS-CoV-2, ¿no? Así es. Esos serán otros estudios de seroprevalencia. Que es justo, me parece que con esto podemos llegar a la conclusión, doctor, que si bien el porcentaje de personas, de acuerdo con estos estudios que se han hecho, continúa siendo bajo, el número de personas que han estado en contacto con el virus del SARS-CoV-2, ojalá que se mantenga así en tanto hay una vacuna. Correcto. Que pueda inmunizar a la mayor parte de la población. Perfecto, claro, así debe ser. Vamos a ver qué pasa en las siguientes semanas, doctor, porque ahora sí ya estamos en cuestión de semanas de que una vacuna pueda ser aprobada por las diferentes agencias regulatorias y ya comenzar a circular. Doctor, antes de que se nos agote el tiempo, lo hablábamos al inicio de este espacio, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, que se conoce como la FDA por sus siglas en inglés y que es la agencia regulatoria de Estados Unidos, ha dado luz verde para el uso de una prueba rápida casera, doctor, lo cual viene a sumar a la pronta detección del virus del SARS-CoV-2. Sí, es una buena noticia, Belén. Evidentemente tiene ciertas restricciones porque para su interpretación se necesita una realización correcta de la prueba y además una realización en el momento y en la persona adecuada. Entonces, como bien lo señalas, esta prueba rápida, que es para detección de antígeno, tiene un pequeño grado de complejidad. Digamos, si queremos verlo como algo a lo que no está tan acostumbrada la población en general, ¿no? Sin embargo, por supuesto, se puede realizar siguiendo instrucciones precisas, ¿no? Es una prueba que se realiza con hisopo nasal para detección de antígeno. Utiliza un reactivo para que ese antígeno tenga capacidad de unirse a un anticuerpo que está en el cassette y que al unirse genera una señal visible, lo que nos da un resultado positivo, y si esta señal no está, es un resultado negativo. Entonces, esta prueba, bueno, para empezar, la toma de la muestra debe ser adecuada, debe entrar el hisopo a la cavidad nasal
y un poco a profundidad, no puede ser solamente en la superficie, en la entrada de la narina, ¿no? Tiene que ser con mayor profundidad. Número 2, debe ser bajo prescripción médica, tú lo decías, sí. Porque el médico tiene que conocer perfectamente el escenario en el que está sugiriendo que se realice esta prueba. Por ejemplo, el paciente ha iniciado con sintomatología en los días previos, se encuentra en el momento en el que se puede detectar el antígeno espicular de este virus y que sería más o menos equivalente a la detección de ácido nucleico a través de PCR. Y ahorita comento un poco de la sensibilidad y especificidad de estas pruebas. Y por otro lado, en presencia de un resultado positivo, bueno, en algunos pacientes va a ser requerido un confirmatorio. Claro. En algunos esto no será necesario porque habrá otros elementos clínicos o, por ejemplo, de imagen radiológica en donde ni siquiera se ha requerido un estudio adicional, y lo hemos comentado aquí. Hay pacientes en quienes vemos una imagen tomográfica y para los cuales ya tener una prueba de PCR positiva pues es importante, pero digamos que ya no es lo prioritario por la clínica que estás viendo del paciente y el estudio tomográfico, ¿no? Claro. Entonces, va a ser más o menos en ese mismo contexto. Pero ¿qué va a ser lo más interesante de estas pruebas, Belén? La rapidez para su realización, la rapidez en la obtención del resultado, media hora a lo sumo, y la rapidez con que se puede iniciar manejo al paciente y sobre todo aislamiento, cuarentena respecto de sus convivientes cercanos, ¿no? E incluso poder realizar pruebas, claro, a quienes convivieron con ese paciente en caso de que resulte positivo, ¿no, doctor? Efectivamente. La compañía que la desarrolló se llama Lucira Health, es una fabricante californiana y como bien lo explicábamos, doctor, ya está aprobada por la FDA, que es lo más complicado que han tenido que sortear algunos laboratorios para poner en circulación, ya sea pruebas rápidas o fármacos. Así es. Y pues esto, como usted bien lo decía, doctor, el propio paciente va a poder tomar la muestra. Me parece que sí es importante que las tomen los profesionales de la salud, doctor. No es una prueba, por ejemplo, que sea sencilla de tomar, como las que hay para otros padecimientos, una gota de sangre, para otras cosas, o ¿no? orina, incluso en el caso de los embarazos, ¿no? Que exacto, es, digamos, maneras más sencillas. Esto, como usted bien lo decía, hay que tomarla bien porque hay que meter el hisopo hasta donde tiene que llegar, sí, para que la muestra sea efectiva. Si bien es una buena noticia, sigue siendo todavía un poquito complicado, primero, tener acceso a ella y segundo, el que podamos tomar la muestra de manera correcta. Totalmente de acuerdo, Belén. Lo ideal es que la tome quien sabe hacer un hisopado nasal, que habitualmente es el personal de la salud. Sin embargo, fíjate, tiene otro beneficio, una prueba de esa naturaleza, el que no haya tanta exposición del propio personal de la salud a la realización de pruebas masivas, sí, lo cual significa también un riesgo adicional para el propio personal de la salud. Que el personal de la salud de antemano estamos en el claro entendido de que tenemos exposición a riesgos por nuestra actividad profesional y cuando decidimos esta vocación lo sabíamos perfectamente bien y decidimos tomarla, ¿no? Claro. Perdón por el paréntesis, pero dicho sea de paso, sí ayuda, porque mientras en un muestreo menor exposición a más personas, mucho mejor. Están en trayecto, Belén, pruebas en saliva. Están en trayecto pruebas parecidas en saliva. ¿Qué se le debe medir a una prueba de laboratorio? Si nos da tiempo, por supuesto. Sí, tenemos creo que todavía un par de minutos, doctor. Un par de minutos, rapidísimo. Se les tiene que medir sensibilidad y especificidad. La FDA ha
aprobado este tipo de pruebas porque ya identificó que tienen un grado de sensibilidad razonable y también de especificidad. La sensibilidad es la capacidad de una prueba para detectar cuando existe enfermedad. Eso es sensibilidad. Y la especificidad es la capacidad que tiene una prueba al resultar negativa de que no existe otra enfermedad contribuyente para el resultado de la misma, ¿no? Es decir, que no haya un resultado positivo, pero cuando se trata de otra enfermedad, eso es especificidad. Mientras más alta la sensibilidad y la especificidad, por ejemplo, acercada al 90%, son pruebas muy buenas. Doctor, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. De nada, Belén. Y ya tendremos oportunidad de seguir hablando de Con estos todo temas, gusto. por supuesto. Gracias a usted y lo invitamos para que nos acompañe en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.